En el instante en que Karan descubrió las cartas ocultas de su difunto padre, el destino de todos comenzó a tambalearse, pues en aquellas páginas amarillentas por el tiempo latían dos verdades que no solo limpiarían la inocencia de Sellan, sino que también romperían las cadenas de odio que durante años habían atenazado su vida. Primero, comprendió que su padre jamás había traicionado a su madre, que aquel hombre al que tanto había juzgado en silencio había llevado en el corazón un amor juvenil marcado por la pureza, un amor que nunca pasó los límites de la inocencia, y segundo, esa confirmación no llegaría únicamente desde la tinta de las cartas, sino de la propia voz de Sema, quien entre sollozos, en un arrebato de culpa incontenible, confesó que ella, sin proponérselo, había sido responsable de la muerte de Sally, revelación que dejaría a Karan paralizado, desgarrado, pero al mismo tiempo liberado, porque por fin tenía pruebas para amar sin miedo a Sellan. Sin embargo, la verdad no llega sin devastar, y Kudret, al verse arrinconada por sus mentiras, terminaría suplicando de rodillas perdón a aquella joven a la que siempre humilló, mientras Sellan, ajena a los secretos que estaban a punto de estallar, se apoyaba en la barandilla del balcón, contemplando el jardín donde Karan conversaba con Khan con gesto serio, y aunque no alcanzaba a escuchar, intuía que aquella conversación encerraba algo peligroso, pues Khan, en voz baja, instaba a su amigo a revelar a Sellan la verdad sobre el pasado, sobre la conexión entre su padre y la madre de la joven, pero Karan, con los ojos brillantes de dolor, se negaba rotundamente, prefiriendo cargar con esa mentira antes que ver el sufrimiento reflejado en los ojos de la mujer que amaba, decisión que a Khan le parecía un juego con fuego, porque los secretos siempre terminan saliendo a la luz, y mientras esa tensión ardía en el jardín, Sellan, desde lo alto, murmuraba angustiada: «¿Qué me ocultas, Karan?», mientras su corazón latía con fuerza presintiendo la tormenta que se acercaba. En el interior de la mansión, la atmósfera se espesaba. Ceylan cruzaba por los pasillos encontrándose con las miradas hostiles de Sema y Emir, quienes al bajar juntos apenas disimulaban su desprecio hacia ella, y mientras Sema ardía de celos al recordar que Karan ni siquiera había recordado su cumpleaños, Emir se burlaba, prometiéndole que pronto él mismo lograría que esa herida se abriera más, y con una astucia venenosa fingía hablar por teléfono delante de Kudret para dejar caer la noticia de la fecha especial, sembrando así una semilla de compasión en la matriarca, que intentaba consolar a Sema, sin saber que por dentro la joven hervía de odio al sentirse ignorada por Karan. Al mismo tiempo, en la despensa, Nadire, Aise e Ilias, el guardia, comentaban nerviosos sobre la carta hallada, conversación que terminó siendo interrumpida por la aparición furiosa de Kudret, quien, al enterarse de que Karan ya conocía el contenido, salió corriendo hacia la oficina en un arrebato de miedo, mientras Sellan, al recibir un mensaje secreto de Aise confirmando la existencia de las cartas y su conexión con su madre, decidía de inmediato ir en busca de la verdad. Así, en la oficina, Karan, con los ojos inundados de lágrimas, sostenía la carta que demostraba la inocencia de su padre, cuando Kudret irrumpía reclamando que se las entregara, intentando sostener su mentira, hasta que finalmente se desmoronaba de rodillas ante su hijo implorando ser creída. Al mismo tiempo que en el pasillo, oculta tras la puerta, Sellan escuchaba cada palabra, sintiendo que el suelo se abría bajo sus pies al descubrir que su madre y el padre de Karan habían compartido un pasado. El dolor la llevó a refugiarse en lágrimas, pero también a enfrentarse a él en la oficina, donde por primera vez ambos, con cartas en mano, comprendían que sus padres habían sido inocentes y que aquel supuesto pecado no era más que un amor frustrado por el destino, aunque en la sala Sema, espiando, deformaba la escena en su mente creyendo que Sellan se declaraba a Karan, rabia que la impulsaría a irrumpir en la habitación de la joven, rompiendo con sus propias manos la fotografía de su madre, acusándola de desvergonzada y empujándola con violencia, acto que fue interrumpido por Karan, quien, al entrar y ver la humillación a la que sometía a Sellan, estalló en furia echándola de la habitación con un portazo que retumbó en toda la mansión, dejando a Sema desbordada de lágrimas de ira y celos, mientras Sellan caía de rodillas abrazando los pedazos de la fotografía rota, jurando entre sollozos que jamás permitiría que borraran la memoria de su madre. Esa noche, Sema, consumida por la rabia, caía en un sueño turbulento en el que Sally aparecía acusándola con voz grave. «Tú me destrozaste, Sema, me vengaré». Y sus gritos en sueños, implorando perdón,
fueron escuchados por Karan desde el pasillo, quien al entrar y oírla confesar inconscientemente que había causado la muerte de Sally, se quedó paralizado, con lágrimas en los ojos y un nudo en la garganta, entendiendo que todo este tiempo la verdadera culpable había estado bajo su propio techo. Y así, mientras la noche caía sobre la mansión, entre secretos rotos, confesiones veladas y verdades que ya no podían contenerse, Karan se enfrentaba a la certeza que lo cambiaría para siempre. Sema había destruido a Sally y la verdad, aunque tardía, había salido a la luz, desatando una tormenta que nadie en aquella casa podría detener. La revelación de aquella pesadilla fue la chispa que incendió todo lo que aún quedaba en pie dentro de la mansión, porque mientras Karan permanecía inmóvil junto a la cama de Sema, escuchando entre sollozos y murmullos inconscientes la confesión de que ella había sido la causante de la muerte de Sally, en su interior se libraba una batalla feroz entre el hijo que aún quería proteger a su familia y el hombre que ya no podía seguir callando frente a tanta injusticia. El temblor en sus manos lo delataba, la rabia y el dolor se entrelazaban, y apenas pudo contenerse de sacudir a Sema y exigirle que lo repitiera con los ojos abiertos, pero prefirió retirarse de la habitación con el corazón hecho trizas, refugiándose en el despacho donde las cartas de su padre yacían aún sobre la mesa, testigos mudos de un pasado que había sido enterrado bajo capas de mentira, y fue allí donde Sellan entró sigilosamente con el rostro todavía enrojecido por las lágrimas y la fotografía rota de su madre en las manos. Al verla, Karan se quebró, y ambos se abrazaron como náufragos que acaban de descubrir que sobrevivieron a la misma tormenta. Sin embargo, ese abrazo fue interrumpido por los gritos de Kudret, que irrumpió alterada exigiendo que Sellan abandonara la casa, incapaz de aceptar que aquella verdad pudiera destruir la fachada de honor que había mantenido durante tantos años, y la tensión escaló cuando Khan apareció decidido a respaldar a su amigo, encarando a Kudret con valentía y acusándola de haber permitido que la mentira creciera hasta pudrirlos a todos. La discusión subió de tono hasta que los criados se arremolinaron en los pasillos, y Emir, siempre calculador, aprovechó la confusión para sembrar dudas en el corazón de Sema, susurrándole al oído que si Karan y Sellan unían fuerzas, ella quedaría desterrada para siempre de su vida, palabras que cayeron como veneno en un alma ya corroída por la envidia. Esa misma noche, Sema, entre lágrimas y furia, se encerró en su cuarto jurando que si la verdad la convertía en culpable, arrastraría también a Sellan en su desgracia, mientras Emir sonreía con satisfacción, convencido de que la alianza entre ambos se había sellado. Al amanecer, el clima en la mansión era insoportable. Kudret había convocado a todos en el salón principal con la intención de recuperar el control, pero lo que encontró fue un enfrentamiento abierto. Sellan, con voz temblorosa pero firme, mostró la carta en la que el padre de Karan declaraba su inocencia y el amor juvenil que alguna vez unió a su madre con él, y antes de que la matriarca pudiera arrebatarle el papel, Karan se adelantó, con voz quebrada, confesando que había escuchado a Sema culparse en sueños por la muerte de Sally. La sala quedó en silencio absoluto, solo interrumpido por el sollozo ahogado de Nadir y el gesto incrédulo de Aise, que comprendía al fin la magnitud de lo oculto, mientras Emir fingía sorpresa y Sema, arrinconada, negaba con la cabeza repitiendo que eran calumnias, pero sus ojos, desbordados de terror, hablaban una verdad que ya nadie podía tapar. La tensión explotó cuando Kudret, incapaz de sostener más la farsa, se derrumbó en el suelo entre lágrimas, pidiendo perdón a Karan y confesando que había callado para proteger a la familia. Pero ese perdón no sirvió para borrar la herida que se abría en ese instante, porque Sellan, rota de dolor, salió corriendo de la mansión al sentir que su vida entera se había construido sobre ruinas, perseguida por los gritos de Karan que la imploraba quedarse, y en ese momento Sema, cegada por la desesperación, corrió tras ella hasta el jardín, acusándola de ser la culpable de su desgracia y de haberle arrebatado el amor de Karan, empujándola con violencia contra el suelo, lo que provocó que los demás salieran a detenerla antes de que la tragedia fuera mayor. En medio del caos, Emir sonrió satisfecho, porque cuanto más se destruían entre ellos, más fácil sería para él tomar el control, y mientras la noche siguiente caía sobre la mansión como un manto fúnebre, Karan, con el rostro endurecido por la determinación, prometía frente a la tumba de su padre que no descansaría hasta limpiar su nombre y proteger a Sellan, aunque para ello tuviera que enfrentarse a su propia sangre, porque sabía que la tormenta recién comenzaba y que el precio de la verdad sería mucho más alto de lo que cualquiera imaginaba.
El amanecer siguiente trajo consigo un silencio sepulcral a la mansión, un silencio que no era paz, sino la calma tensa antes de la tormenta, porque cada rincón de la casa estaba impregnado del veneno de la verdad descubierta y de las culpas que ya no podían ocultarse más. Karan, con el corazón en guerra, pasó la noche sin cerrar los ojos, atormentado por la confesión de su madre, por las cartas de su padre y por el recuerdo de Seyán huyendo entre lágrimas hacia la oscuridad del jardín, y mientras tanto, Seyán había buscado refugio en la pequeña cabaña abandonada cerca del lago, temblando entre recuerdos de su madre y preguntándose si algún día su vida podría desprenderse del peso de culpas ajenas. Pero lo que no sabía era que Emir, astuto como una serpiente, había seguido sus pasos en secreto, decidido a aprovechar su vulnerabilidad para manipularla, y con palabras dulces fingió consuelo. Le habló de cómo todos en la mansión la odiaban, de cómo Karan siempre elegiría a su familia antes que a ella, sembrando en su corazón la duda más dolorosa. Mientras tanto, en la mansión, Sema no podía soportar el peso de la culpa que se filtraba hasta en sus sueños, y aunque trataba de negar la confesión, los ojos de todos la delataban. Incluso Nadire se atrevió a encararla, diciéndole que el odio la había llevado a cometer la peor de las traiciones. Y esas palabras fueron como cuchillos para Sema, que en su mente retorcida comenzó a convencerse de que todo era culpa de Seyán, de que si lograba apartarla para siempre, la vida volvería a ser como antes. Kudret, en su desesperación por recomponer la imagen de la familia, reunió a todos en el comedor y exigió que las cartas fueran quemadas. Pero Karan se levantó desafiante, con voz firme, declarando que esas cartas eran la única prueba que tenía para limpiar el honor de su padre y que jamás las entregaría, gesto que encendió la chispa de un enfrentamiento frontal entre madre e hijo, donde cada palabra cargada de dolor era un golpe que reventaba viejas heridas, y en medio de la discusión, Khan intervino, recordándole a Karan que si Seyán estaba sola, podía ser blanco de quienes querían destruirla, palabras que fueron suficientes para hacer que Karan, con el rostro endurecido, abandonara la mesa y saliera en su búsqueda. Cuando por fin la encontró junto al lago, la vio con Emir demasiado cerca, hablando en voz baja, y aunque Seyán intentaba apartarse, la escena hirió su corazón como una daga, haciéndole dudar por un instante de su lealtad, pero la pureza en los ojos de ella disipó la sombra de la desconfianza, y frente a Emir, la tomó de la mano y la protegió con firmeza, dejando claro que nada ni nadie podría separarlos. Esa humillación encendió el odio en Emir, que juró vengarse no solo de Karan, sino también de Seyán, y esa misma noche buscó a Sema para convencerla de unir fuerzas, prometiéndole que juntos acabarían con el amor que tanto los atormentaba. Mientras ellos urdían su alianza oscura, Seyán y Karan se refugiaban en la sinceridad, compartiendo sus miedos y jurándose que enfrentarían el pasado de sus padres como un solo corazón, pero la paz les duró poco, porque al regresar a la mansión los esperaba un ambiente aún más envenenado, con Sema mirándola con ojos de furia y Kudret evitando a toda costa cruzar miradas, como si temiera que en la pureza de la joven se reflejara la magnitud de sus pecados. Esa noche, Karan, decidido a no permitir que los secretos siguieran gobernando su vida, reunió a todos en la sala principal y con voz grave reveló la verdad completa, que su padre había sido inocente, que el amor juvenil con la madre de Seyán nunca había pasado de la pureza, y que la verdadera culpable de la muerte de Sally era Sema, confesión que cayó como un rayo, dejando a todos paralizados, mientras Sema, desesperada, rompía en gritos diciendo que todo era mentira, que querían destruirla, pero nadie le creyó ya, y cuando Emir intentó defenderla, Karan lo enfrentó con una mirada tan dura que hasta él tuvo que retroceder, jurando en silencio que ese desafío no quedaría impune. Seyán, en cambio, cayó de rodillas llorando, no de dolor sino de alivio, porque al fin la inocencia de su madre y del padre de Karan quedaba limpia, aunque sabía que ese alivio traería consigo una guerra aún más cruel dentro de la mansión, porque los culpables, arrinconados, no descansarían hasta arrastrarlos a la desgracia. Y así, mientras la noche cubría la casa con un velo de sombras, Sema, devastada, juraba que si todo lo perdido no podía recuperarse, entonces destruiría a Seyán, aunque con ello se hundiera a sí misma, y Emir, con una sonrisa torcida, prometía ser la mano que ejecutaría esa venganza, preparando un plan que haría temblar los cimientos de todos, mientras Karan y Seyán, ignorando la magnitud del peligro, se abrazaban en el jardín bajo la luna, convencidos de que el amor, aunque herido y acosado por la oscuridad,
Sería su única arma para sobrevivir a la tormenta que apenas estaba comenzando.